amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Génesis. Mi nombre es Debbie. Y estamos en un capítulo más de ¡Chiripa me salvé! Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Con frío, pero muy bien. ¿Y ustedes? ¿Tú? Igual, hemos estado... Ha sido un día lluvioso, pero aquí en Chiripa no. Aquí ya nos acaloramos ya con todos los chicos del set y eso. Y hoy tenemos un nuevo invitado especial. Cuéntame, ¿a quién tenemos el día de hoy? ¿Quién es? ¿Por qué es? ¿Cuándo es? No sé cuándo es. No sé cuándo es. Solo sé que le dicen el chino. El chino. Entonces, Sí. llamémosle, a ver, que nos cuente él mismo. Ajá. Así que lo vamos a llamar a la una, a las dos y a las... Sí. Bienvenido a este espacio de Chiripa me salvé, donde no nos guardamos nada y contamos absolutamente todo. Así que espero que estés dispuesto a eso, a hablar. A contarnos, ahora sí. A contarnos. Porque yo no conozco tu vida, tu Ajá. testimonio, así que hoy te vamos a escuchar, amigo. Y bueno, como les mencionábamos, o sea, yo solo sé que se llama Chino, pero tu nombre completo, alias de... Ok, bueno, gracias a ustedes por invitarme, gracias al programa, saludos a todos los que están ahí escuchando esto. Mi nombre es Víctor Vargas y me dicen Chino Flow, artísticamente. Chino Flow, Víctor. Yo solo diciendo Chino. 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 Muy bien, Chino y Chino. Nacho, no mentira. No, mentira. Es Chino Flow. Y bueno, ahora sí te vamos a hacer la respectiva pregunta que nosotros hacemos aquí y es, Ok. ¿en qué caminos andabas vos, ve? ¿En qué caminos andaba hace mucho tiempo antes de aceptar a Jesús? Claro, hace mucho tiempo. Pues en los caminos del mundo, en las calles, los caminos de la vida, ¿no? Ay, No son como yo pensaba. se sabe la Es que, ¿quién no se sabe Pues sí, ese andaba corito? se podría decir que en la calle, en el barrio. Si me dices de caminos, pues los caminos malos, los caminos que pues ahora vamos a esos caminos, pero con otro punto de vista y con otra intención, que es compartir la palabra. ¿Y a qué edad estabas en estos caminos malos o cómo llegaste a estos caminos? Pues bueno, yo nací y crecí en un barrio, zona roja, llamado Pisurí, al norte de Quito. Y pues en ese lugar uno solo abría la puerta y pues se encontraba de todo, ¿no? Y pues yo soy el último de mi Me imagino familia. que abre la puerta en los balazos así, ¿no? Algo así. Algo así, es que dice abre la puerta y encontrabas de todo. Claro que sí, me refiero a que tú sales y pues claro, encuentras drogas, quizá bailes, peleas, maltrato, machismo, de todo, ¿no? Bueno, creo que eso existe en muchos lugares, no solamente en ciertos lugares, pero en este barrio creo que había un poquito más. ¿Ya? Entonces, tengo hermanos mayores también, entonces ellos, un hermano mío también estaba justamente pasando un proceso de drogas, un proceso de calle, entonces creo que yo solamente viví lo que me tocó y aprendí lo que mi entorno me ofrecía en el momento. ¿Y a qué edad fue eso? Se podría decir que yo desde muy joven salía como al barrio a experimentar, a andar con mis amigos, a conocer todo eso, porque mis padres trabajaban mucho, entonces llegaba de la escuela y lo que hacía es salir. Tenía igual amigos de mi edad y salíamos y entre todo eso fui creciendo y empecé ya, creo que bueno, desde muy joven conocí el rap, entonces estuve en ese ámbito, creo que desde que tengo uso y razón, ya que mi hermano mayor fue rapero toda su vida, entonces yo nací y escuchando rap, entonces me involucré en ese tiempo a esos lugares a muy corta edad. ¿Y también fuiste parte de todo eso, de lo que te estabas obviamente expuesto? Creo que Dios tuvo un plan increíble y me guardó mucho porque la experiencia que yo vivía diariamente con mi hermano, mi papá también tuvo un proceso fuerte de alcoholismo, fue alcohólico, me maltrataba mucho mi madre, por ende nosotros.
Pero quizá la experiencia de vivir de mi hermano, de una persona que consumía mucho, que pues estuvo en los caminos tal vez de robar, estuvo en pandillas y varias cosas. Entonces, eso me llegó como a alejarme mucho, como tenía un límite. Iba a todo, estaba en todo, pero mi límite era no consumir y hasta ahí. Llegaba a todo lugar, pero... Estabas en todo, pero en nada. Sí. Entonces tenía un límite, se podría decir, y era eso, no consumir por la experiencia que tenía. Por tu hermano. Sí, claro. Ya. Y todo eso, pasaste toda tu adolescencia de esa manera. Claro que sí. Toda mi adolescencia hasta que terminé el colegio pasé justamente ahí en el barrio, conociendo amigos quizá podría decirse de pandillas, aunque a la actualidad las pandillas pues son mucho más fuertes. En ese momento quizá era algo un poco menos que ahora, menos, no había sicariato, pero sí era peligroso, ¿no? Había muchos jóvenes que se perdían en la drogadicción. Creo que eso fue lo más fuerte. Y sí, estuve con ellos toda mi juventud hasta que me casé o me uní con mi esposa. Pero, ¿y empezaste a cantar desde qué edad? Se podría decir que desde 12 años tal vez, saliendo de la escuela, creo que salió uno a esa edad. Al inicio mi hermano hacía mucho break, yo empecé como siendo se podría decir ¿cómo se llama cuando tú tienes un equipo y llevas la mascotita del grupo de él? Entonces era un niño que daba vueltas en el piso y siempre me llevaban a los eventos que hacían de breaks versus. Pero luego conocí la música y pues creo a mis 12 años empecé a escribir. Y empecé a hacer freestyle, improvisación, lo que hay, hasta que conocí productores y empecé a grabar, pero creo que los dos empecé haciendo música. Ajá. Y bueno, voy a dar un dato curioso, y es que, bueno, no sé si tú sepas, pero creo que estuvimos en el mismo colegio. Claro, sí. Estuvimos en el mismo colegio, pero no en el mismo curso. Ajá. Sí, me acuerdo, claro que sí. Sí, y me acuerdo que ahí conociste a tu esposa, ¿verdad? Claro que sí. Esa es una linda historia. ¿No nos quieres contar? Claro que sí, fue increíble porque se podría decir, tengo varias músicas donde pronuncio la historia o cómo llegó Dios a mi vida, y fue por medio de mi esposa, aunque antes ya me habían hablado, pero creo que Dios usó no sé, mi pensar, creo que Dios usó un anzuelo muy bien. Que por medio muy de mi esposa, bonito, muy bonito, hermoso. Que por medio de mi esposa pues conocí a Dios realmente, porque antes solamente era como que escuchaba y todo, pero conocí, ya que fuimos novios y ella fue cristiana, siempre ha sido cristiana. Y pues era algo totalmente diferente, porque siempre oraba por mí, me hablaba de la palabra, así, y creo que llegó más fácil porque yo estaba enamorado, estoy enamorado. Entonces ahí fue. Oye, pero y en este medio de este proceso también que tú pasaste en el barrio, de estar ahí como que en las pandillas, no ser parte, pero no ser parte, a ti te daba como parte de pertenencia también. ¿Cómo te sentías tú? Y aparte de cómo pasabas en tu casa el hecho de que quizás tus papis no estaban. Claro que sí, yo creo que formé la identidad mía en la calle, porque tú sabes que en mi casa pues no había una identidad paterna. Mis hermanos mayores se casaban muy a corta edad y salieron de la casa. El hermano que estaba en casa pues pasó este proceso de pandillas, de drogas. Entonces yo salí a la calle y conocí a alguien mayor que mí, otro joven mayor que mí, y yo miraba en ellos como mi futuro, mi identidad, quiero ser como él. Quizá el más reconocido, el más duro en la calle, el que tenía más dinero, que se vestía súper bien, el que hacía más break mejor que todos. Quiero ser como él. Entonces mi identidad se fue formando como ellos. Y claro, llegué a robar, llegué a andar en pandillas, pero quizá no consumía, pero era igual que ellos. Entonces, sí, mi identidad se formó ahí totalmente. Y cuéntanos alguna alguna anécdota random que pasaste ahí con las pandillas o en esos momentos. Claro que sí, justamente creo que la anécdota que tengo en mi mente y que fue hasta ahí, que dije yo, fue que con varios amigos nosotros salíamos a ver qué había, ¿no? Y salíamos por la calle y cuando empezábamos a robar y una vez
un amigo llevó un arma de juguete y solo la pintó con spray plum y le puso como cinta adhesiva en su mango. Y íbamos con él. Él se acercó a un grupo de amigos, dijo, voy a probar a ver si vale. Entonces se acercó a un grupo que estaban fuera de una discoteca y les dijo, como que sacó solo, me dijo, a ver chicos, todos me van a dar todo lo que tienen. Y ellos solo se asustaron, salieron corriendo y nos dijo, sí, vale, vamos. Y fuimos toditos así detrás de él. Era una persona ya más adulta y yo iba detrás de él. Yo era siempre el campanero, ¿no? El que, chino, quédate en la esquina y mira que no venga nadie. O chino, silbas. O chino, mira, ven, yo le tomo del cuello y tal. Entonces, esa noche nos cogió la policía y nos dio una paliza de llegar a la casa, pero yo me lesioné el brazo porque literalmente la policía me hizo unas llaves que me dañó el brazo. Ya sabes, golpes, toletazos, gas. Y fue tan fuerte porque nos iban como llevando hacia donde se perdieron los chicos. Se me fue el nombre de este lugar. En Zambisa. Nos llevaron a ese lugar, a ese botadero de basura ahí. Y nos iban llevando y mientras nos iban llevando nos decían de todo, ¿no? No. Sí, al botadero de basura de Zambisa. Y cuando íbamos ahí en la noche o madrugada nos decían como que se despidieron de sus padres porque es el último día, hoy se van a desaparecer, van a hacer otro caso. Y nos jugaba en la mente que todos éramos muy mal. Un amigo de nosotros lloraba y era que el que está yo escucho un llorido más y les hago lo peor y nos decían muchas cosas. Entonces nosotros aguantamos, yo tenía que unos 15, 16 años. Y cuando llegamos a ese lugar, nos bajamos de la patrulla, nos dijeron quítense los zapatos, nos quitaron los zapatos, dijeron caminen mirando solo al frente. Ellos decían escuchan los disparos y nadie más va a saber de ustedes. Entonces nosotros solo éramos con las manos atrás, caminando, cuando escuchamos que se fue la patrulla. Y sin zapatos nosotros y veíamos y ellos iban lanzando los zapatos así. Y nosotros corríamos a coger los zapatos y claro, ese día para mí fue un basta. Dije, hasta aquí llegué con esto. No más porque como que me enfrenté realmente con no sé si ley, porque claro, hacían cosas que tal vez no estaban bajo la ley. Por el maltrato muy, muy fuerte, pero bueno, claro, digo yo, me lo merecía por todo lo que estaba haciendo. Entonces dije hasta ahí. Y de ahí decidí como no hacer otra vez esas cosas. No relacionarte quizás con esas personas. Tal vez era difícil no hacerlo porque estaban en el barrio, pero cuando ya sabía, me decían vamos a robar, decía, no, ya no. Ya no. Y, o sea, la primera vez que escuchas hablar de Dios en tu vida, porque tú dices, no, bueno, antes sí, como que lo escuchaba, pero muy profundo. Ya fue profundo, fue con tu esposo. Pero al inicio, ¿cómo fue? Sí, yo creo que siento que yo acepté a Jesús como a mis 14 años porque mi hermano, el que les comento que tuvo este proceso bien fuerte de drogas, conoció a Jesús y fue un giro así increíble. Lo veíamos siempre metido en problemas, en la cárcel, y muchas dificultades. Ahora lo veía golpeando puertas y predicando. Y era el primero que me golpeaba la puerta de mi cuarto y me decía, ñaño, mira, 2 de la mañana. Mira, estaba orándole a Dios y Dios me dijo que tú vas a hacer esto y esto y me daba promesas. Y yo estaba en mi plena juventud queriendo vivir todo el arrebato de la calle, de todo. Y era como que, o sea, yo con esta edad, así como que no, estás loco, ¿no? Pero obvio, es que cuando uno está en la adolescencia, no, creo que uno mira a Dios con una seriedad tan profunda que le llaman la atención los amigos, la calle, las fiestas. Entonces, que nos hablen, o sea, que a los jóvenes o a los adolescentes le hablen de Dios en esa etapa y que les digan, no, es que vas a hacer eso, es como que choca, ¿no? Dices, ¿cómo? Pero a la realidad es que son muy pocos los adolescentes que lo llegan a aceptar y dicen, la verdad es que sí. Y bueno, solo Dios él lo puede hacer. Y en este caso hay procesos que uno tiene que seguir siempre para lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros. Y es lo que tú me comentabas, o sea, tu hermano tuvo ese cambio, es como comentábamos en algunos anteriores podcasts, es el proceso, ¿no? Que hay algunos que tienen su proceso y hay otros que le dan el cambio en la noche a la mañana. Pero ¿qué pasó en ti cuando tú le vistes a tu hermano de la noche a la mañana? O sea,
Y dio un giro total y él ya empezó a predicar. Pero ¿en ti qué causó eso? Entiendo que cuando tú estás en el pecado, cuando tú no has aceptado a Jesús y lo niegas, tú eres ciego a las cosas de Dios. Entonces yo estaba iniciando quizá lo que él ya terminó, se podría decir. Quizá yo estaba iniciando siendo líder tal vez de muchos amigos donde salíamos, estaba experimentando la música en eventos, en discotecas, y era como que yo estaba empezando a vivir el mundo y que alguien venga y te frene y te diga, Dios tal vez quiere que prediques, Dios. Es como que uno dice, no, yo estoy como en mi línea, ahorita no. Entonces, pero lo que él cambió, sí hubo como un choque en mí de decir, ¿qué le pasó? Porque si estaba en la calle haciendo todas esas cosas, ahora verle evangelizando, predicando, pero como tú dices, él fue así, de la noche a la mañana. Un día estaba en la esquina así, borracho, botado ahí, y al otro día estaba en la misma esquina predicando. Y claro, ese fue como mis primeros procesos de escuchar a Dios. Y luego también en un evento algo que me llamó mucho la atención y fue donde acepté a Jesús. Así acepté a Jesús, hice la oración y todo. Fue en un concierto de rap cuando escuché cantar a Lino Fino. Lo escuché, él se paró y en algo que a mí me gustaba tanto, en algo que yo amaba, que era la música, donde veía que fue mi salida para todo, escucharle a alguien con mi mismo idioma hablándome de Jesús, se me explotó algo en la cabeza. ¡Oh! Dije, esto es increíble. ¡Qué genial! Y bueno, no es la primera vez que alguien se sienta aquí y nos dice, por Lino Fino o por unas canciones de Lino Fino, yo entendí de Dios o escuché de Dios o entendí a Dios en mi vida. Entonces, saludos, ya estarás aquí Saludos, mi hijo, un abrazo. Te esperamos aquí. Próximamente Lino Fino. Y la verdad es que sí, o sea, llegó un momento donde yo también puedo decir que la primera vez que escuché a alguien así rapear, así fue un evento igual que justo mis hermanos también, como dice él, o sea, uno tiene sus hermanos que le guían por ese género, entonces mis hermanos lo hacían igual y llegó un evento donde nos llevaron y estaba él y Lino Fino cantando y uno se queda así como que, ok, esto sí se puede hacer, o sea, de esa manera sí se puede evangelizar. A veces nos dicen que no, por eso era lo que yo te preguntaba, cuando tú le vistes a tu hermano, tal vez él no se alineó tal vez a la parte de dedicarse al rap o no. Él no fue escritor ni tal vez rapero, él fue, se me fue el nombre, él fue break. Ajá. Él hacía break, solo él hacía full break, entonces no sé, pero bueno, ahorita le tenemos al niño que lo hace por medio del break, pero en ese momento él como que dejó todo y dijo la palabra, siempre andaba a llevar su Biblia. Tengo una canción también donde hablo toda la historia de él y mi hermano sale ahí y pues, le doy gracias a él porque no solo ha influenciado en mí la palabra, sino que influenció el género que amo también. Yo me acuerdo que lo veía haciendo sus piruetas y dije wow. Y desde ahí, pues, conocí el rap también. Y eso es importante, ¿no? Que mediante los diferentes géneros que nosotros tenemos, igualmente, sea el estilo que sea, hay la forma en que Dios nos llega. O sea, Él busca por cómo llegar a cada uno de nuestros corazones. Y a veces es como físicamente te ven y te dicen no. Eso no es evangelio de verdad. Ajá. Por las distintas formas, pero no, a veces se puede decir que es donde, bueno, lo que yo he experimentado es donde uno puede sentir aún más la presencia de Dios, donde se busca realmente la presencia de Dios, porque no son letras que a veces uno lo dice por el género, sino que son más profundos y van más allá donde... Y más que todo también, por ejemplo, a personas también como que han experimentado quizás lo mismo que tú experimentaste y te sientes identificado y llegas al punto en el que, bueno, pasé esto, pero llegué a Dios. ¿Me entiendes? Y te transmiten eso con la música y el fin es eso, todos llegar al arrepentimiento, llegar a Cristo. Ajá. Entonces eso y bueno, esa fue tu manera de llegar. Ajá, y bueno, justo yo le estaba preguntando, bueno, lo que te iba a preguntar era, en ese proceso de que, ok, ya lo conociste en ese concierto que dices que Lino Fino, pero después de eso, ¿qué pasa? Claro, justamente en ese momento acepté a Jesús porque tú eres un poco
eh, rancio cuando alguien que no comparte tu misma ideología o tal vez tu manera de ser, te comparte algo. Cuando llegó el rap a mi vida por medio del rap, la palabra, Dios fue como que claro lo que digas y alce la mano y hagamos la oración de fe y lo hacía. Pero cuando llegaba tal vez alguien más adulto que mí con otra manera de vestir y me decía algo, era como que no, pero cuando encuentras a alguien igual a ti y dices, wow, Dios también puede usarme de tal manera. Entonces ahí fue que acepté a Jesús, pero comencé a hacer música más conciencia y ahí empezó mi lucha es porque cuando aceptas a Jesús pasa algo de ley. Siempre te queda. Acepté a Jesús, pasó los tiempos y quería hacer lo mismo y ¡pum! Llegaba el no, Jesús está viendo, Dios está viendo, no, esto está mal, no, esto está mal. ¡Ay, el Espíritu Santo! Y el Espíritu Santo llegando, otra vez llegaba a mí a chocarme y hasta mi música cambió, empecé a hacer música más consciente, que pronunciaba a Dios también, pero como ahí por debajo lo pronunciaba porque también era muy sutil. De no quiero ser tan religioso, pero la calle también me trae, pero Dios está hablándome y empezó esa lucha y varios amigos de el cerebro así. De pronto me digan ahora tal vez que fui hipócrita en el momento, pero claro, yo hablaba de Dios porque ya te queda eso en ti y le decías a tus amigos, no, bro, no hagas eso está mal. Pero andaba con ellos, ¿me entiendes? Pero iba a las mismas fiestas, pero hacía las mismas cosas, tal vez. Bailar es malo. Claro, ya era tu lucha entre la carne y el espíritu. Porque no había alguien que me discipule. Y entendí que el discipulado es lo mejor y lo que Dios envió. Creo que es el llamado que Dios tiene para todos nosotros, evangelizar y discipular, así es. Porque si yo acepté a Jesús, pero estaba en el mundo, es como que aceptas a Jesús y sí, es en que, el mundo bueno, en la forma en la que tú dices, estabas en un evento. Y fue en la forma en que dijiste, no, sí, pero después de eso, ¿qué? No fuiste a una iglesia, no tenías una dirección prácticamente. Y eso es lo que en la mayoría, yo creo que en los eventos que por lo general realizamos, es lo que siempre hace falta, de saber cómo guiarles, porque a veces se hacen este tipo de eventos, aceptan, pero quedan ahí. Y es como que queda la semillita plantada y sabemos que la palabra de Dios siempre llega y de algún momento da frutos, pero a veces hay personas que simplemente se quedan ahí y necesitan que vayan regando agüita. Y entonces, en este caso, es como te dices tú. Ahí es como dices tú que después ya llegó quien te disipule. Tu linda esposa. Ay, no quiero saber esa historia. Claro que sí, yo llegué con estos choques entre el Espíritu Santo que me hablaba y también me hablaba todo lo que yo aprendí, me hablaba y me jalaba y el Espíritu Santo, eso está mal. Entonces, cuando conocí a mi esposa en el colegio, fue como que Dios, por eso digo, Dios envió ese anzuelo, porque ya conocía de Dios, llegó ella y me enseñó a orar. Y me enseñó la palabra. Y me invitaba a la iglesia, pero aún así tenía yo luchas increíbles, porque de pronto tú llegas a ese lugar donde la persona te habla de Dios, ora por ti, tú sientes esa presencia, y vas así, y llegas tal vez al lugar donde, por eso el entorno es muy importante, llegas al barrio y vamos a tal lugar, y nos vamos, y ahí hay de todo, entonces uno, ya es difícil decirle no. Entonces fue mucho el proceso que pasé, pero a la final creo que cuando ya decidimos estar juntos con mi esposa, ya casarnos y todo, creo que ya el discipulado fue diario. Entonces fue un discipulado personal, ya. Personalizado. Eso ya es más privado. Son clases privadas. Entonces ahí Dios hizo su obra. ¿Sí? Pero es ella la que te lleva a su iglesia. Sí, fue... O sea, es un proceso increíble, por eso siempre creo que voy a nombrarle tal vez a mi hermano, a Lino y a mi esposa en este proceso, porque fue así. Mi hermano como que me iba llamando, Lino tal vez me hizo la oración de fe y mi esposa fue la que me llevó a Jesús, la que me hizo conocer a Jesús. Pero claro, fue un proceso fuerte porque... Oye, pero a ver, ya encuentras, ya aceptas a Jesús, ya tienes tu lucha ahí entre el espíritu, pero ¿cómo fue tu encuentro con Jesús? Cuando sentiste la presencia, tu encuentro de que sentiste que Dios te abrazó, que ya cuando uno ya sabe que estuvo ahí, tú dices,
Solo lloras nomás. Verás, yo como te digo, conocí todo lo que es calle, pero nunca consumí por este Ujú. hermano. Pero hubo un tiempo en mi vida que, tú no sé si sabías, pero en el colegio seguía siendo yo ese loquillo, ese loco. Me decían loquillo de muchacho, de cuando recién empecé en el colegio. Entonces eran peleas, después de un freestyle peleas. Entonces mi vida no tuvo un cambio real, porque solo Ujú. tenía ya la presencia del Señor, pero mi carne era más, porque el espíritu estaba débil. Ujú. Entonces, en todo eso, yo llegué a hacerle mucho daño a mi esposa. En ese momento era mi novia. Me engañé muchas veces, fui muy machista con ella, mis palabras nunca fueron tan... Atinadas. Ajá, siempre fui como ese hombre que tal vez mi papi me enseñó. Fuerte, machista y no se dejaba de nadie y así. Mis hermanos tenían quizá el mismo proceso, la calle me enseñó igual. Pero ella era como alguien más sutil, alguien más. Entonces no le traté muy bien. Entonces fue, terminando el colegio, pasó un tremendo problema con ella y por mi culpa, porque la engañé muchas veces, y llegó a mí una enfermedad. Este testimonio lo voy a contar como por encima, ya que es un testimonio muy privado, es algo que lo hemos guardado con mi esposa para ciertas ocasiones. Y llega esa enfermedad a mi vida, ella termina conmigo porque Claro. hice mucho daño, y salía del colegio. Entonces cuando salía del colegio, iba otra vez al mundo y me senté y dije, es como que me solté de alguien que me discipulaba y iba al mundo otra vez a chocarme con todo y con esta enfermedad. Y esa enfermedad tocó mucho mi vida, que dije, Dios, esto se va a terminar, mi vida se va a terminar. Y cuando, después de que ella termina conmigo, yo decido, salgo del colegio, recuerdo claro, salgo del colegio, subo al barrio y en el bus le escribo a unos amigos que distribuían droga y todo y les digo, chicos, saben que por favor denme todo lo que ustedes tengan, estoy dispuesto a hacer todo porque terminé con mi novia, mi vida está a punto de perderse Llegó por esta un enfermedad. declive, se podría Claro. decir. Ya, estabas mal. No tenía Ajá. por qué luchar, dije, hasta ahí fue, dije, no. Y los chicos me respondieron, Chino, ¿estás seguro? Sí, ya te caigo, ya. Entonces yo iba con esa intención. Y antes de llegar al barrio, estaba por la Ronda, antes de subir a Pizulí, me llega un mensaje en ese tiempo en los teléfonos antiguos, me llega un mensaje donde dice, a pesar de todo lo que me hizo, yo le sigo amando, terminé de orar y Dios me dice que usted va a ser mi esposo y no sé cómo porque no lo quiero ver. Y me dice, usted va a ser mi esposo, me acaba de decir Dios, pero no sé, pero porque no lo quiero ver ni nada de eso. Me llegó ese mensaje y dije, Sí, yo por eso les dije desde el inicio que yo quería saber esa historia. Ya. Es que obviamente, por ejemplo, tú, o sea, la esposa de él igualmente llegó y no podía decirle que es muy guapa la esposa de él. Entonces imagínate ver una alguien tan linda. Entonces, y tú los, o sea, yo y bueno, todos los del colegio les veían así, pues, y es como que decían, wow. Bueno, no conocí esa parte de que así haya sido infiel o todas esas cosas, porque en el colegio solo se ve. Y aparte el colegio era pequeño, o sea, es como que todo se sabía. Así que eso era. Bueno, y Lo que tú dices es increíble porque yo después de que me convierto, tuve que pedir disculpas a muchas amigas de mi esposa porque solo Les ellas falta, sabían, solo claro. ellas sabían todo lo que hacían, ¿no? Y como en mí fue, pídele disculpas, pero no les dice nada. Pero ya saben todo y bueno, y tienes que ser nuevo. claro. Pero Entonces, te llegó el mensaje. sí, me llegó el mensaje y yo me bajé del bus y era mi mente, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo no tenía saldo para responder, solo me llegó el mensaje y llegué. Y no, Raspadito. Sí, en ese momento. Una tarjeta raspada y para Llego a mi poner saldo. casa, me encierro en mi cuarto y ahí fue cuando hay una canción que se llama Momentos, es donde escribo casi relato esto, pero no tan así, sino lo relato y ya ahorita van a cachar en esa canción. Llego a mi cuarto, me arrodillo y le digo, Señor, yo sé que tú existes, yo me he burlado de ti, he hecho muchas cosas, pero dame esta oportunidad, tengo una puerta abierta con mi ahora esposa, tengo una puerta abierta, ya tú le dijiste que va a ser mi esposa, entonces, pero yo no quiero ser así, yo no quiero llegar así como estoy ahora a ser el esposo de ella. Dios, sí, y ahí fue mi promesa, ¿no? Dios, hagamos un pacto, si tú me sanas, si tú me sanas de esta enfermedad, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Wow. Y pasó esa oración, recuerdo que lloré full,
decidí cerrarme en mi cuarto y al otro día era viernes y el domingo sabía que ella yo la iba a ver en la iglesia, en comunidad de fe. Ella siempre asistía a ese lugar antes. Entonces yo decía, el viernes voy, me madrugo y la encuentro. Entonces, claro, yo siempre le veía en la iglesia. Llegué, ella todavía no quería verme, todavía decía, "Ay, no quiero hablar", pero en ella sentía como el que también tenía que salvarme. Entonces como que vamos a la iglesia, pero no quiero hablar, no quiero nada. Entonces fue así raro, nos sentábamos, escuchábamos la palabra y así pasó full tiempo. Ella me acompañó a las citas médicas, ella me acompañó a todo este proceso. Y al final, cuando ya tenía que recibir todos los resultados, porque me hicieron varias cosas, después de 3 meses, llega el resultado, se pierde la carpeta que tenía todos los archivos guardados, y en el resultado sale que no tengo nada. ¡Qué genial! Que no tengo nada, empezó todo a fluir en mi vida, todas las molestias que tenía se me iban yendo. Y ahí fue cuando le dije a mi esposa, quiero casarme con usted. Quiero, y ahora creo que ya estoy sano, tanto físicamente, y pues mi promesa con Dios está ahí. Entonces, claro, la salida a vivir con mi esposa no fue la adecuada, porque era un muchacho enamorado. Claro. Nunca di un buen ejemplo de novio, por ende, mis suegros en ese momento no me querían para nada, y lo que querían es proteger a su hija y separarle de mí. Entonces, pasó todo eso, y salimos a vacaciones, y ella siempre se iba de viaje donde su familia. Entonces, mientras íbamos hablando, cuando ella regresa, le escucha a su papá como decir, vamos a irnos a Guayaquil a trabajar, vamos a irnos todos. Pero en una conversación como que ella le escucha decir, vamos como a vivir allá. Entonces ella me escribe, me llama y me dice, me van a llevar a Guayaquil y ya me lo voy a ver y todo. Entonces en ese proceso fue como, nos casamos mañana. No, es que no me querían. Si yo iba a pedir la mano en ese momento, me decían, ay, no. Oye, es que, mira, es algo muy complicado y muy fuerte porque, a ver, ponte en el lugar de los papás. Claro, ahora que soy papá y tengo una nena de 10 y ya mismo 11 años. Y imagínate, o sea, que llega una persona así, pero entender el propósito de que Dios a ella ya le dijo que tú vas a ser su esposo. O sea, es complicado como papá entender eso por proteger a tu hija y todo, pero si el plan de Dios es que él esté con ella, por más, no sé qué sea, por lo más mala persona o lo más fachosa que lo veas, no sé. Pero si Dios tiene, si Dios tiene ese propósito, o sea, pero es que ahí hay también que entender algo así, es de ella, pero ella decirle a los papás, saben que Dios me dijo que él es mi esposo. Hazle entender eso a tus papás, en cambio. O sea, hijita, o sea, es como que estás disbaratada, estás diciendo lo que sea y se la llevan. Y obviamente es porque, obviamente. Hijita, ¿cuál te compartió ese tipo? Sal de esa secta. Claro, es difícil. Pero en el caso de tu esposa, ¿ella y toda su familia era cristiana o solo ella? No, solo ella. Uy, aún más fuerte todavía. Claro, ella es la única. ¿Por qué no le trajiste a tu esposa? ¿Y cómo va a decirle papi eso? ¿Cómo va a decir? Estás loca. Ningún día te va a decir cásate con ese mamarracho. Con ese mamarracho, drogadicto, ladrón de lo que me tenían en ese momento por mi forma de vestir y todo. Claro, es que, bueno, obviamente todavía que en el colegio sí se vestían de raperos, porque eran malos. Y realmente en sí el género de que sean cristianos era muy poco. O sea, yo también puedo decir que a un evento cristiano de rap fue cuando que yo estaba en 5º curso. Y de pronto tal vez no fue rap, sino hubo alguien que cantaba rap cristiano. Era alguien que, como te dije, el del Lino Fino fue en 5º curso y ya. Pero en sí la gente sí lo discriminaba mucho. Bueno, en lo que yo me rodeaba sí lo discriminaban mucho en que eso haya en la iglesia. Claro, eso fue un tiempo fuerte también eso de entrada. Realmente no habían eventos que se hagan así y los discriminaban y decían que no, que se supone que si Dios cambia es un cambio total y pues ya tenían que andar. Eso sí, yo sí había escuchado como que ya no la forma de vestir y que no, pero hasta ahora. Claro, sí. Se puede decir que sí, pero ya no tanto como antes. Ya no tanto como antes. Oye, pero bueno, sigamos, porque eso. Entonces ya
se van de viaje. Claro, ella regresa y me dice eso, entonces yo le dije, pues no hay otra opción, tenemos que salirnos de la casa. Y ella me dice, primero, chuta, estaba dudando, obviamente, es que ella siempre quería hacer las cosas bien y siempre le digo yo, chuta, Dios, le quiere hacer las cosas bien y le pone conmigo. Y ahora y todo. Qué loquillo. Y después accedió, obviamente, dijo, ok. Y justo ella venía de viaje, ¿no? Entonces tenía toda su ropa en la maleta. Dijo, todo está listo. Entonces esa misma noche. Entonces me contacté con un amigo que vivía casi por cerca de donde ella vivía, que vivía por cerca del colegio mismo. Entonces fui a la casa de él y me quedé en la casa de él como hasta la 1 de la mañana, ¿sí? Entonces ahora ya todos estaban dormidos. Cogí un taxi, ella se salió con su maleta, todo y fuimos. Fuimos a mi casa, mis papás no conocían nada de Dios, mi papá era un hombre muy... Creo que las personas que son machistas, como que el que tú traigas una chica, al menos mi papá era como que, bien, mi hijo, claro, tráela así, mi mami como que, ¿qué te pasa? No, mi hijo, siempre decían, no, es que es hombre, y como tú dices, mi esposa es muy guapa, y entonces, pues, fue como que mi papi decía, muy bien, mi hijo, muy bien. ¡Eso, Claro, por él, más bien él como que me apoyó y me dijo, claro, y ahora fuimos a mi cuartito ahí, y desde ahí empezó todo hasta el día de hoy ya. Desde que somos novios, desde el colegio, recién cumplimos 17 años de conocernos, de ser novios, de... Toda una vida. Porque les digo que es lindo. O sea, es que, por ejemplo, en general, cuando son enamorados desde el colegio, uno siempre llega, ya salen del colegio y ya han de terminar. Y ya terminan, y por lo general pasa eso. Pero que tú digas, se conocieron en el colegio y que hasta ahora sigan, es cuando uno realmente se emociona y dice, eso es amor. Es Dios. Ajá, exacto. Sí. Porque Dios es amor. Hubiera sido la misma Y Dios es historia, amor. Sin Dios. Claro, un no. año, unos meses, ese mismo rato ya no hubiera pasado nada. Pero fue Dios. Y ya la llevaste ahí y empezaste tú a trabajar, empezaste a tomar tu lugar. Por eso digo, fue cosas inmaduras que no lo hagan. Por más que yo les hable, vayan donde alguien que les dirija. Por eso es muy importante uno estar sujeto a alguien. Porque si tú tienes esta emoción de vamos a hacerlo, porque también la promesa de Dios viene, pero también hay unas instrucciones para llegar a la promesa. Claro. Hay condición y promesa. Claro que sí, porque sí. Y ahí el proceso para llegar a la promesa. Así es, porque si Dios te dice, él va a ser mi esposo, Dios no te dice tampoco mañana te sales de tu casa y te llevas. Claro. Él va a ser tu esposo y te vas con él. Ella dijo, bueno. Y claro, como digo, ella quería hacer las cosas bien, pero yo era como que, ¿sabes? Vamos, porque yo siempre fui hasta ahora, así como, hagamos las cosas, hagámosla. Ella es como de muy planear, de pensarlo, de ver, esperemos, y me ha ayudado mucho, muchísimo. Entonces, llego a la casa, imagínate, mi cuartito, una televisión, era mi cuarto, mi armario, mi televisión, mi cama. Nada más no había. ¿Qué más querías? Nada más. Solo imagínate. Solo eso necesitábamos. Oye, y en medio de ese proceso, ¿cómo aprendiste? Porque tengo entendido que sabes barbería y todo esto. ¿Cómo aprendiste eso? Chuta, yo soy el de los que tienen 1,000,000 de oficios, ¿cómo les he dicho? Ese es multi... No, mil oficios. Algo así. 100 necesidades, algo así. Ya, soy ese. Claro, entre esta búsqueda de, imagínate, bachiller, muchacho, sin experiencia. Tú sabes que, y ahora ya con un abogado. Entonces lo que yo fui es a buscármela literalmente. Y eso, bueno, agradezco. Creo que es lo mejor de mi papi que he aprendido. A pesar de lo que era, él siempre fue trabajador. Siempre. Aunque quizás se gastaba todo lo que hacía. Pero trabajaba. Pero literal. Él trabajaba mucho. Y él nos decía, si tú quieres, así, él me decía estas palabras que no van a decir. Aunque tú quieras tomar, tú tienes que trabajar para eso. O sea, si lo que quieras hacer, tienes que trabajar. Entonces yo empecé a buscármela y entre eso, pues he aprendido de todo, a ser barbero, un poco de, yo qué sé, carpintería, no sé, de logística, he hecho de todo en mi vida. Entonces, entre todo eso aprendí a barbear. Claro. Él es todólogo. Barbear. Sí soy, güey. No habían recursos. Sí. Yo tal vez me gradué y dije,
vamos a estudiar a la universidad. No era bueno para pegar sus puntos y entrar a la universidad. Entonces vamos a una privada, solo averiguando los precios. Uy, no. Y decía, no se puede. Vendiendo un riñón. Lo que se era en ese momento era trabajar. Entonces ella empezó a trabajar. Claro, uno recién se graduado le ponen a hacer las pruebas del CNSI. Y claro, mi mentalidad fue otra. Yo ya tenía un hogar. Ya Claro. Tenías que buscar. Pero, ¿y tus suegros no te fueron a buscar? ¿No te Claro, dijeron, sí. vea, devuélvame a mi hija? Porque obviamente tú dices, tú sales de ser bachiller, pero ella no. Claro. Ella seguía todavía en Claro, el colegio. antes que mí. ¡Hala! Claro, ¿Ya? pues salimos y claro, muy lindo y todo. Chuta, mi amor, no le pedí permiso para esa historia, no sabía lo que iba a venir, pero ya estamos contando nuestra historia. Entonces, en ese tiempo todo el mundo bonito, lo qué lindo, conozca. llegamos, pasó los días, no, de un día después mi esposa preocupada dice, es que ella era siempre con este temor de Dios. ¡Qué lindo! Después de todo lo que pasó, dijo, "Chuf, hicimos las cosas mal. Y ahora, y esa preocupación, y el papá, y mi papá, y ahora, y todo. Entonces, yo decía, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pasamos 15 días así, y claro, ella dijo, tenemos que hablar. Dije, "Ok, entonces vamos a hablar". Entonces le llamé. a Me mi pone suegro, nerviosa. y, claro, y imagínate 15 días yo sin salir de mi casa porque por obvias razones me llevaban preso. Claro. Ella era menor de edad, yo estaba por cumplir los 18, entonces me llevaban preso. Entonces yo resguardado y mis papis. Y a ella le faltaba todavía por graduarse. Claro, 2 años. 2 más. años más. Y me decían mis papis cuando llegaban, pasó algo, no. Era todos los días, pasó algo, no. Pasó como que yo decía, Claro. qué rato. Tocaban la puerta y, Sí. y me llevaban preso y se Por llevaban secuestro. Qué rato otra vez mi bracito le golpeaban. Cuando me llevan a Zambia. Esa experiencia. Y entonces pasó el tiempo, le llamo a él, ella le llama para que queremos conversar y me dice, ya ok, le espero en mi casa este fin de semana. Pero, o sea, ella al salirse deja una nota, deja Claro, algo claro. como para que o sea, que tus suegros tomen eso de, Bueno, está bien. Está en Ajá. un lugar y no desapareció. ajá, Ellos sabían que se iba conmigo, porque creo que era la única persona que conocían y claro, ni ellos explican cómo a su nena tan joven le dejaron tener novio, porque, o sea, le dejaban, ¿cómo se podría decir? Sabían, pero no le dejaban, o sea, sabían, ¿no? Entonces ellos sabían que se fue conmigo, que yo la llevé. Y cuando me dice, queremos verte el fin de semana, imagínate, yo esos le decía ya ahora. Yo iba decidido aquí está Pedro. Aquí estoy, pero como ya. Alfaro de menos. Sí, hágalo. Es que claro, tenía toda la razón. Claro. Yo qué voy a ponerme es toda la razón. Entonces, yo recién estaba conociendo de Dios, entonces era como que voy a hacer las cosas bien, voy a hacer las cosas bien. Entonces llegamos ese sábado llegamos a la casa. La mamá muy bien, la mamá le abrazó, nos abrazó, ella muy... Creo que las mamás son las... Y el papá ese era muy fuerte. Entonces el papá me dijo, vengan para acá, estaba en su cuarto. Nosotros llegamos, habían 2 camas unidas, él se sentó en su cama, que estaba una cama de una nena, nos sentamos ahí, nos miró al frente y nos dijo, ay, yo era así nervioso y nos dijo, quiero pedirles disculpas, ¡Ah! porque sé que por mi culpa, porque no dejé que tú estés con ella, porque no entendía nada, pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó. Porque tal vez si yo les hubiera abierto la puerta, tal vez hubieran cumplido sus sueños, hubieran hecho muchas cosas. Pero claro, tú tampoco te comportabas así. Y así que No, obviamente no le dabas una razón Claro que sí. para una que él confianza. pueda confiar en ti y sobre todo entregar a su hija, porque como papás, entregar a su hija es un tesoro. Entonces pasó eso, él lloró, le dijo a la nena que a mi esposa que le duele mucho porque es la primera hija. Le duele mucho, lloró, me abrazó. Después de todo eso dijo, ahora sí, pero lo que te quiero decir me aconsejó como hombre y como padre. ¡Qué genial! Entonces ahora tú te llevas a mi hija, tienes que darle una vida buena, te olvidas de esto, quiero que ustedes, quiero bla, 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 bla. Entonces yo, sí. Y vamos, claro, yo sí. Pero es que, wow, no, porque imagínate otros, digamos, en su caso, diga, ya les dejo, pero ya, devuélveme a mi hija, deja que por lo menos termine de estudiar y Ajá, todas esas claro. cosas. Pero dije, "Ay, tú ya te dijo, ya te la llevas, te la quedas". Menos boca, más me tocas.
creas que me vas a ayudar. Aquí no hay devoluciones. Entonces, entre esas cosas que ya todo fluyó, mi esposa dijo, vamos a hacer las cosas bien, mi suegra también. Entonces dijimos, vamos a casarnos. Entonces, después de unos meses de estar juntos, de pasar, de arreglar todas las cosas, nos casamos. Claro, pero para ese proceso también conocí a gente. Ya una vez cristiano, pues tú te rodeas con gente así. Pues hubo gente más adulta, con más tiempo, pues me aconsejaban, tienes que casarte. Yo decía, ok, sí, vamos a hacerlo. Pero claro, también el casarte implica algunas cosas, dinero, y yo recién golpeando las puertas con mi título de bachiller, sin darme trabajo. Entonces, se esperó un tiempito, lo hicimos a la manera de ahí. Siempre decimos, cuando renovemos nuestros votos va a ser una boda increíble, si Dios quiere. Pero claro, ahí fue al momento. Entonces el papá se presentó a la boda, obviamente, porque era menor de edad, él nos dio la firma. Entonces yo me casé de 18 y ella de 17. Y ahí a emprender nuestra vida matrimonial hasta el día de hoy. ¡Qué locura! Esa fue la resumida historia Ah, de mi familia, de mi Oye, esposo y yo. de tu esposa y el hecho de cómo conoces a Cristo, porque en medio de ese proceso Dios estaba ahí moldeándote sin que te des cuenta. Dios te dijo, bueno, mijo, vas a ser varón, un hombre, varón de hogar, cabeza de hogar. Y bueno, también es ¿Qué te lanzas así? de rescatar, es de que Dios nos pone a nosotros como esas mujeres idóneas, ¿no? De Justo, Ajá. justo. Ajá, como de esa cabeza de que como mujeres también tenemos que saber guiar igual, y eso es muy bueno de rescatar la sabiduría y el temor, porque aunque hacía algo que no estaba bien, el espíritu de ella no la dejaba estar tranquila, y eso creo que siempre pasa igual cuando quieres hacer las cosas bien. Por ejemplo, ya tal vez el soñar que le pidan su mano, el que se casen, el que eso no esté, pero a la final Dios sabe cómo recompensa. A la final, a pesar que... Pero al final tuvieron esa cobertura del matrimonio, ¿me entiendes? Que es el punto de un matrimonio, es tener la cobertura de Dios. O sea, en el punto del corazón de ella, porque Dios sabía como su mujer, corazón. como mujer, o sea, anhelar la boda, el vestido, pero lograron tener la cobertura de Dios y hacer las cosas correctas. Quizás no como lo pensaron, pero lo tienen, que es lo importante. Y bueno, vamos a ir a unos cortes comerciales y vamos a volver. Continuamos. Ya. Y recuerda, esto llega gracias al auspicio de Agencia Parque Digital, Panadería y Pastelería Bread and Cake, Consultorio Dental Sonri Dental, y hoy nos viste Cabot Planet. Y bueno, regresamos de los cortes comerciales y bueno, de todo lo que nos acabaste de contar, de todo tu proceso, nosotros como cristianos tenemos un punto de quiebre. Es decir, que es la pregunta de que desde este punto, o me afianzo más con Jesús o regreso a donde estaba. ¿Cuál fue tu punto de quiebre? Tu momento random. Un momento random. 2024, todo el año de 2024 fue un momento de búsqueda, un momento donde me cuestioné muchas cosas, donde me cuestioné mi propósito, la doctrina, las enseñanzas, y para qué en realidad estaba aquí, qué es lo que tenía que hacer. Entonces todo ese año pasé muy mal, comencé a buscarle al Señor, en esta búsqueda de, Señor, yo escuché esto en la palabra, tal vez en la prédica, pero voy a tu palabra y no dice eso, ¿por qué lo dice? Escucho esto de acá, pero no es verdad según tu palabra, y comencé a buscar, a refutar muchas cosas. Creo que ya les caía mal a muchos de no, eso no está bien, no, pero esto, la palabra, y comencé a refutar y llegué al punto de tal vez decir, estará bien lo que estoy siguiendo, pero mis tiempos con Dios estaban ahí, porque si me alejaba de Dios tal vez digo yo podría claudicar, porque llegué a un punto de cuestionarme mucho. Y entonces todo ese año llegué hasta diciembre ya con una respuesta, y era el llamado pastoral. Uy. Entonces en diciembre fue increíble, porque en diciembre renuncié a muchas cosas. En diciembre ya renuncié a un cambio de iglesia, ya renuncié a la música. Dije, hasta aquí, Dios, no voy a enfocarme más en la música, no voy a ponerle como prioridad, no voy a gastar más recursos en la música. Entregué también todos los ministerios y decidí ya formarme.
Entonces ya en diciembre doy le digo al Señor eso, en enero empiezo a buscar para estudiar teología pastoral. Este año he estado estudiando eso, tuve ya el cambio de iglesia y comencé como más a centrarme en lo que Dios quería para mí. Porque tal vez apoyaba a alguien en una iglesia, en un evangelismo, salía a un lugar a predicar, pero quizá no era por mí. No sé si han sentido cuando tú haces algo, pero Dios te dice, quiero que lo hagas. Tú. Tú. Sí, sí, sí. O sea, está bien que apoyes todo, pero quiero que tú lo hagas. Yo te puse el llamado a ti, Sí, yo que te tú- puse la Que tú visión te a ti, desarrolles, que te tú ejerzas lo que yo te he dado en tus manos. Sí. Ajá, entonces no sé Que pongas en práctica tu ministerio. Así es. Entonces yo hacía muchas cosas, pero no lo hacía, no obedecía el llamado que Dios me decía a mí. Y también, tal vez, no era libre en el lugar que estaba también porque yo tenía otra visión y la iglesia en la que estaba tenía otra visión. Entonces era como que trataba de acoplarme, pero Dios me dijo, no, yo te hice libre, te hice con una visión a ti, entonces hazlo. Entonces ahí fue. En este año comencé a estudiar. Estoy centrándome tal vez en seguir lo pastoral. Pero cuando decido dejar la música, imagínate, ahí es cuando se abren las puertas. Desde febrero comencé a sacar nuevas canciones, y podría decir que ninguna de esas canciones hasta el día de hoy la he financiado yo. Todo lo que está pasando ahora es porque tomé la decisión. Tomé la decisión de decir, ok, Dios, te voy a servir en el pastoral. Entonces podemos Estamos decir preparándonos. que el año anterior era como que Dios te estaba incomodando de Total. una manera de que no te sientas a gusto donde estabas. Y por eso tu cuestionamiento Sí. de por qué la doctrina o de por qué dicen esto, pero luego hacen otra cosa, o por qué dicen esto y en la Biblia dice otro. Entonces es la manera en que Dios empieza a apoyarte, ¿cómo sé decir yo? Para sacarte de donde estás. Sí, fue un quiebre, porque imagínate, tú llevas mucho tiempo haciendo eso y te das cuenta que Dios no quiere eso. Tú dices, Es que llega un momento donde como cristianos es una línea, pero nos olvidamos que a cada uno nos da un ministerio y luego empezamos a vivir por religiosidad. Se vamos los domingos a la iglesia, vamos, apoyamos, pero hasta ahí nos quedamos. Pero tal cual. nos olvidamos de que Dios hizo a cada uno con un don diferente, en el cual nosotros tengamos que ya ponerlo en práctica, donde ya te dice ya, hasta aquí. Así es, entonces también creo que nos hemos olvidado de vivir la palabra y nos hemos olvidado del modelo que dejó ya Jesús. Buscamos tantos modelos, buscamos qué campaña hacer, cómo evangelizar, qué curso sigo, qué seminario hacemos, y nos olvidamos solamente del modelo de Jesús. ¿Cómo vivió él? ¿Cómo presentó la palabra él? ¿Cómo fue él? Nos cerramos mucho en una iglesia, vamos a Jesús y nunca se cerró en una iglesia discipular y te sigues este curso y luego esto y luego esto. Ponemos doctrinas humanas. Nos olvidamos que Jesús fue y se sentó con los marginados, con los que estaban en pecado literal en ese momento. Nos olvidamos que Jesús tuvo un discipulado así, un compartir así, y creemos que el discipulado de la iglesia es seguir clases, pasarse el primer nivel, y nos olvidamos que Jesús nos enseñó un modelo increíble. Entonces yo estudié mucho el modelo de Jesús y ahí es cuando yo me cuestionaba y decía, es tan manipulada la palabra, es tan monótono todo, se me hizo toda una línea recta y decidí volver al discipulado de Jesús y hacer eso, ¿no? El visitar a alguien afianza tanto, sanas tanto cuando visitas a alguien, y líderes y pastores nos hemos olvidado de eso, de que alguien está mal y una llamada y decirle, todo bien, hoy voy a tu casa solamente a compartir contigo. Llevo un pan y comemos juntos, eso te sana el corazón tanto. Y nos hemos olvidado de eso, nos hemos olvidado de hacer lo que Jesús hizo. Y nos hemos enfocado en estructuras, nos hemos enfocado en eventos grandes, en que todos nos miren, en que todo salga bien, pero en tener muchos líderes, pero no cuidarlos. Y volví solo al modelo de Jesús, me cuestioné mucho, créeme que solo mi esposa sabe las noches que yo no dormía, que oraba y le decía, mi amor, pero esto no está bien, pero esto no está bien. Y me decía, chuta, sí, pero tenemos que estar sujetos, o tal vez dejémosle el tiempo de Dios. Y yo era una lucha interna y le decía a Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? Tal vez no entendemos que solo Jesús quiere que le amemos. Quiere Jesús que seamos más humanos.
más humanos y menos religiosos. ¿Qué ser humano que cuando tú sientas que ella tiene una necesidad, tú vayas y le digas, vamos, yo estoy contigo? Eso es lo que hacía Jesús. Y no tal vez detrás de un púlpito solo decir, no, hagan esto, estás mal porque pecas, estás mal. Y bajas del púlpito y no hay ese pastorado de cuidar tus ovejas. Eso he aprendido y pues bueno, Dios me está formando en este año. Y ese fue tu quiebre, ¿no? Hacer Hay una parte que yo aprendí hace poco y es o soy anfitrión de su presencia o solo soy espectador. Uh-huh. Y creo que esa era tu lucha. No quería ser solo espectador de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas, sino también quiere ser anfitrión de su presencia, en llevar su presencia a las demás personas. Uh-huh. Y eso lo único que puede hacer es un pastor, el corazón de un pastor. Y entendí eso. Fue muy difícil entenderlo porque tal vez no vengo de una formación de liderazgo, no vengo de una identidad bien formada de un líder. Más bien vengo de un barrio muy humilde, de una pobreza, se podría decir, muy fuerte, y de buscar identidad en todos lados, que cuando me llamaban a ser pastor, creo que tuve ese llamado desde que acepté a Jesús. Tuve ese llamado, pero nunca me sentí suficiente para hacerlo. Siempre buscaba a alguien más, siempre entregaba a alguien más, siempre trabajaba por alguien más, pero yo estaba al frente y decía, no, yo no soy digno de mujer, por mis capacidades y demás. Tuvimos niños que justamente... David Z conoce, tuvimos muchos niños de Pizulí, personal de producción, cuando yo era muy joven, tenía 20 y algo de años nada más, y tuvimos como 60 niños en Pizulí, una fundación muy increíble. No tuve financiamiento de una iglesia, de nada, éramos mi esposo y yo. Un sábado vamos a jugar con los niños, vamos a ayudarles a hacer las tareas, vamos a darles este tiempo y hablarles de Jesús. Y el refrigerio, no sabíamos de dónde salía, pero era increíble. No había ni redes sociales, nada, pero me llamaban. Chinito, ¿vas a estar con los niños el sábado? Sí. Te mando para el refrigerio. Un día antes. Hubo días en que, claro, mi amor, hagamos un jugo ya. Llevemos unos panes y ya. Pero habían días en que, Chinito, ¿sabes qué? Tengo comida para los niños, tengo esto. Y cuando Dios me entregaba eso, decía, no, yo no estoy preparado, no estoy listo. Y vino la pandemia y mi bajo autoestima tal vez y el no creerme, dejé que todo eso se vaya. Luego Dios me entregó una célula que aparentemente era una célula en la casa de mis papás. Me acuerdo cuando a una pastora le dije, le invito a que ore mi célula. Ella llegó y vio que teníamos ya un púlpito hecho, teníamos como 30 sillas, teníamos ya un equipo de sonido, teníamos... Eso ya... no era célula. Cuando ella llegó me dijo... Pensé llegar a tu sala, sentarme y orar con 5 o 6 personas. Chini, esto es una iglesia. Tienes que dirigir la iglesia. Me dijo eso y dije, no, yo no soy preparado. A pesar que ya lo estaba haciendo. Entonces siempre he tenido este llamado y entregué toda esa gente a una iglesia. Y yo fui como espectador porque decía que no estaba listo. Y he tenido este llamado hasta que en diciembre dije, ok, Señor, voy a decir sí. Voy a preparar. Primer paso. Prepararse. Y ahí vamos. Ahí vamos en el proceso. Es que, bueno, cuando Dios nos llama, siempre nos va a incomodar, de alguna manera. Todos tenemos ese llamado, como ya había mencionado, y... Estamos muy emocionados con la visita del chino. Y que, bueno, es algo que es de mucho aliento. Ser pastor no es fácil. No es, ese es otro, es un gran desafío. No todos tienen esa capacidad, pero cuando uno ya llega a tomarle a Dios en serio y decir, y a creer, sobre todo es creerle y tener esa fe de que así sea a 1 o 2 personas, Dios lo hace posible. Entonces, esperemos que aún en ese proceso Dios te siga dando la sabiduría. Y bueno, has tenido toda tu vida una mujer que ha sabido interceder también por ti, y sabemos que sí lo vas a lograr. Amén. Y eso es, a pesar de las pruebas y dificultades, no te rindas. Lo que podemos decir es que igual perseveres y que si Dios ya te llamó a que lo sirvas de manera pastoral, pues que así sea, a ti y toda tu familia.
y que Dios sea cubriendo también a tus peques, que también no es fácil, porque a veces piensan que ser hijos de pastores es fácil y no lo es. Claro que sí. Acá. Y lo que tú dices, dos cosas que dijiste es increíble porque detrás de lo que pueden ver tal vez aquí yo hablando de Dios en un lugar predicando o cantando o evangelizando, lo que vean, déjenme decir que yo soy el resultado de una mujer que ha estado ahí, que ha estado orando por mí, que ha estado diciéndome, corrigiéndome, que a veces como hombres somos testarudos y decimos no cuando tienen la razón. Que ha estado ahí, que ha estado ahí, que ha estado ahí. Yo soy el resultado de los dos juntos, pero quizá más de ella. Porque a veces ven quizá a un chino flow ahí predicando y todo, pero ven a una mujer que está atenta en todo. Créanme que hasta en la vestimenta. Va a tal lado, esto, póngase esto, está atenta en todo y soy el resultado de ella. Entonces las mujeres son demasiado importantes. Creo que ustedes forman, dice la palabra, ¿no? Que La mujer sabia edifica su las casa. que edifican la casa. Y la otra cosa que tú dices, esto de no ser fácil el pastoral, es algo tan real que también fue mi lucha porque fue tantos cuestionamientos de si soy digno, y cómo voy a criar a mis hijos y mi esposa. Y lo primero es que si mi esposa estaba también con mi misma visión, porque el llamado es mío. Claro. Y claro, y mi esposa también tuvo tiempos difíciles, porque ella dice, wow, es que es difícil, va a ser muy difícil. Pero la confirmación más grande fue porque al inicio no es que no estaba de acuerdo, sino que estaba con muchas cosas. Y ella se proyectaba y decía, y los tiempos con mis niños, usted tiene que dedicarse mucho, y tenemos que salir, y tenemos que hacer un trabajo muy extenso. Y ella se proyectaba, pero la confirmación fue cuando ella dijo, ok, vamos a hacerlo. Pero pasó mucho tiempo para eso, entonces dijimos, ok, vamos a hacerlo. Entonces este año estamos en el proceso de aprendizaje, de preparación, y también viendo lo que Dios tiene en un futuro. No tengo como planeado de, voy a hacer esto, solo dejándome guiar. Que Señor te Dejar lleve. que Y cuéntanos, Dios haga las ¿cómo- cosas posibles. Y cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia? Porque hace poco vi en tus redes sociales uno de los pasos que has estado dando como con tu llamado pastoral, el de dirigir un matrimonio, el de casar y unir vidas. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Cómo te sentiste al llegar a casa y decir, Señor, o sea, hoy lo hice? Lo hice, sí. Señor, Señor, y llegar a casa y sobre todo decirle, Señor, ¿te gustó lo que hice para ti? Porque de eso se trata, no todo para el Señor siempre. Sabes que he dejado ir muchas oportunidades del Señor por no creérmelas y por decir no estoy listo, y por decir busca a alguien más, él es mejor que mí, tal persona tiene más preparación, tal persona tiene más conocimiento, y Dios me probó esta vez. Es la hermana de mi esposa, mi cuñada, que se comprometió y iba a casarse, y pues le dije a mi esposa si nosotros podríamos casarle, porque tal vez dice no tenía un pastor de confianza, nadie más le hablaba de Dios sino que nosotros. Y cuando mi esposa me lo dijo, vino a mi mente, dijo no lo puedo hacer. Yo académicamente aún no me he graduado, no soy dirigente de ninguna iglesia, no soy pastor actual, ¿cómo lo voy a hacer? Y mi cuestionamiento. Y ahí estaba mi esposa y me dijo, usted tiene que coger lo que Dios le da. Deje de soltar lo que Dios le está lo que Dios le está entregando y tiene que creerse que usted fue el elegido. No hay más. Dios le eligió a usted. Y cuando ella me decía eso, yo dije, ok, vamos a asumirlo. Entonces dije, ok, vamos a hacerlo, pero pasó un tiempo de preparación, pasó un tiempo de angustia, de muchos nervios, porque es el cuestionamiento de no estoy listo. Cuando llegamos a ese lugar, yo estaba todo preparado, todo listo, dije, ok, hoy es el día. Y antes de que empiece la ceremonia, otra vez volví a mí esta bajo autoestima y esta gracias, no lo puedes hacer. Porque cuando tú miras, llegan personas bien vestidas, personas muy preparadas, y decía yo, no soy tal vez ni un ingeniero, ni un doctor, ni un abogado, no tengo un título increíble y voy a estar frente a esas personas. Estoy frente a abogados, a doctores, porque entre que escuchaba que se decían, ¿cómo te fue tu maestría? Tú eres doctor y así. Solo escuchar eso me bajó otra vez. Dije, no lo puedo hacer. Y otra vez mi esposa, vamos a orar, todo va a estar bien, ya estamos aquí, Dios le puso en esto.
llamé a un gran amigo, llamé al pastor Eduardo Silva, le dije, él creo que hemos estado así con él, creciendo en esto. Pasa algo, él me llama, pasa algo, yo le llamo y estamos orando juntos. Me siento esto, por favor, ora por mí en ese momento. Me paré ahí, al inicio tuve muchos nervios, pero después todo fluyó, Dios tomó el control. Y cuando terminamos la ceremonia, algo que te confirma también, porque también hay confirmaciones para el propósito, ¿no? Algo que te confirma es que las personas también te miren como el llamado que Dios te puso. Porque hay personas que tal vez dices, yo soy pastor, pero nadie te mira como pastor, porque quizá no lo ejerces, porque quizá no sé, no miran en ti eso, solo tú te miras y te sigues diciendo. Pero cuando terminó la ceremonia se acercaron personas que no conocía y personas que conocía a decirme, muy bien, tu palabra fue muy linda, tu palabra esto, la palabra esto. Entonces fue como que decía, Dios, gracias. Más confirmaciones para hacerlo. Me sentí muy bien, privilegiado, porque bendecir un matrimonio no es cosa de hacerlo nada más, es algo muy serio ante Dios. Vas a bendecir algo que es para toda la vida, vas a dar palabra a un matrimonio que está iniciando y nada, Dios me respaldó y solo decirle gracias nuevamente a Dios por lo que ha hecho. Y es que bueno, es así, ¿no? Cuando tienes tu llamado, hay algo que la mente también te juega y es creer que no eres digno para hacer las cosas de Dios por las cosas que has hecho. Y a veces es eso. Es ese pasado culposo que a veces nosotros mismos lo traemos al frente. No es porque no hayamos pedido perdón, no es porque no estemos bien con Dios, sino que simplemente a veces no nos sentimos dignos o suficientes para hacer las cosas. Pero Dios nos mira de una manera como que, o sea, yo te creé, yo te hice, yo sé de qué eres capaz y Dios no nos va a dar más cosas que nosotros no podamos soportar. Como justamente yo días anteriores justo estaba conversando con mi novio y le decía, hay veces cosas que uno sí puede soportar, pero yo siempre le he dicho a Dios, Dios, como Job no. Yo como Job no puedo. Y es porque Dios sabe esa capacidad. O sea, Job tuvo un corazón que estuvo a pesar de todo, a pasar todo lo que él tuvo que pasar y estaba con su corazón dispuesto y creyendo en Dios, que aunque le fuese quitado todo, él solo confía en Dios. Y es así. Nosotros tenemos que, cuando nosotros tenemos nuestro llamado a lo que estamos dispuestos a hacer, es saber que Dios no nos va a dar cosas que nosotros no podamos soportar. Y Dios te da ese don, Dios te da ese talento porque Él sabe que sí somos capaces, que sí lo podemos lograr. Somos nosotros los limitantes. Somos nosotros, es que cómo lo vamos a hacer, con qué recursos, pero nos olvidamos que Él es el que provee, que Él hace las cosas posibles, que Él hace que caminemos en mar, que Él hace que aunque estemos en el desierto, nos provee. Entonces nos olvidamos de eso y siempre es importante y recalquemos que aunque Dios nos dé nuestro ministerio y aunque la gente diga tú, pastor, no, si a Dios le place, puede ser cualquier persona que esté pasando en la calle y sea de lo vil y menospreciado, Él hace cosas maravillosas y su palabra nunca va vacía. Así, y ni siquiera incluso no puedes ser capaz tú, incluso no puedes tener la capacidad, pero nos olvidamos que es Él. Somos nosotros. Imagínate un Moisés. Ajá. Es como broma. Ajá. Tal vez yo anda tú, no puedo. Tartamudo, imagínate, es como alguien que tenga lesionada la pierna o algo así, te digan, tú vas a correr la maratón. Y uno dice, ¿what? ¿Cómo? Pero si... Y no me gusta correr. Le van a decir que vaya y saque al pueblo de... No estaba preparado. Y de hecho es esa parte donde le dice, pero es que, y si no, ve. Pero es que sí, es que, y nosotros ponemos nosotros ponemos el pero, nosotros estamos pero Dios es claro y Dios dice, ve, ya por último día, ya ve. Y es que a ese punto quizás no debemos llegar porque, o sea, la obra de Dios sigue contigo o sin ti. O sin ti. Contigo o sin ti. Y como les decía hace poco, somos nosotros los responsables en ser o anfitriones de su presencia o solo espectadores de lo que Él puede hacer. Y eso es feo cuando tú ves a alguien más haciendo quizás algo donde que tú deberías estar haciendo. Algo que te mandó a hacer a ti y no hacerlo, ahí es donde también el Espíritu Santo te dice, pero te dijo que no. Y a veces nosotros somos los que no nos creemos preparados
o no nos sentimos suficientes. Pero no es así. Y cuando te dan pero cuando lo dejas y lo haces y dices, bueno, ahorita ya lo voy a hacer, y ves que te dejas guiar por Dios, te dejas guiar por el Espíritu Santo y ver que ni siquiera eres tú, porque todo lo que nosotros hacemos es para honra y gloria de Dios. Y a pesar de que te vengan y te digan, ay, ¿sabe qué? Su palabra estuvo muy bonita, pero miren, no fui yo, es Dios. Es Él quien nos pone a nosotros las palabras adecuadas. Él es Él y el Espíritu Santo que nos hace hablar, porque Él es el que remueve y compunge corazones. No somos nosotros, siempre va a ser Dios. Nosotros solo somos instrumentos, y que Dios siga haciendo eso en tu vida. Tú sigues siendo ese instrumento, y ahora que ya lo decidiste y tomaste la brecha, pues no la sueltas. A trabajar. Sí, que Dios sea cubriendo tu vida, que Dios sea respaldando los planes, los proyectos, tu familia, tus hijos, que la gracia del Señor siempre resplandezca por donde tú vayas, que donde tú vayas digan, ese es mi embajador, ese es mi representante, y que siempre todo eso siempre sea para la gloria del Señor, y que el Señor te cubra siempre, 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 porque el llamado pastoral es muy fuerte, muy demandante. Nosotros siempre con mi esposo solemos estar orando por pastores, por nuestros pastores y por los pastores que quizás no conozcamos, pero orando por los pastores porque es un llamado muy fuerte. Y estaremos orando también por ti, por lo que Dios siga haciendo, por donde Dios te lleve. Y llegamos al final a decir que de chiripa te salvaste. No, es Dios quien lo hizo posible. Y bueno, sé que tienes algo para claro, nosotros. Les traje un obsequio de... Espérate un ratito. Producción. Espérate. Ok. Bueno, voy a dar un... Miren, aquí dice, él ruge como león. Atrás dice, Dios te ama. Ok, hay algo importante que nosotros también hemos dejado. Nosotros no solamente representamos a Dios por medio de la palabra, portar la palabra de Dios también es increíble. Y qué lindo que Cordero y León esté ahorita trabajando en que cuando tú vayas a la calle y veas un versículo en tu camisa, o en tu gorra, o en tu, no sé, en tu pantalón. Y ellos han estado creando este tipo de ropa, y hoy estoy vestido de gracias a Cordero y León. Y también nos enviaron un obsequio muy lindo. ¡Wow! Gracias. Wow, Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, ay, voy a llorar. Has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Apocalipsis 3:8. Palabras para ti. Ay, lo sí. que es Dios de bueno. Yo siento que a Dedi Dios le ha tratado el día de hoy en este podcast de manera muy personal. Bueno, solo me la lagrimita. No, ya dijimos que aquí sí se puede llorar. Ajá, y bueno, te damos gracias a Cordero y León por su lienzo, está muy bonito. Ya lo vamos a poner aquí en la oficina de Chiripa. Y bueno, les agradecemos mucho, gracias por el detalle, está súper bonito, súper bien sociales enmarcado. Lo vamos a poner aquí en las letritas de acá abajo para que ustedes lo puedan seguir. Y a ti también, ¿cómo te encuentran en tus redes sociales? Claro que sí, si quieres vestir así, quieres llevar y portar la palabra de Dios, Cordero y León, es tu mejor opción. Y pues para seguir la música, todo lo que hago es mis redes sociales como Chino Flow Bless, Spotify y todas las plataformas también como Chino Flow Bless. Pues ahí estamos sacando música nueva, si Dios permite, tenemos cosas que se vienen muy fuertes y lindas, bendecidas. Bien, así que ya saben, vayan a seguirle a sus redes sociales y si les gustó este podcast, lo compartan. Así y es. antes de irnos, que nos improvise algo, cántanos la última canción que hiciste. Ok. Aquí te hacemos el beat. ¿No? Justamente la canción que nació después de este proceso de tanto estar investigando y buscando el verdadero propósito,
en una oración salía, dice, en el desierto se deshidrata mi cuerpo, pero dentro de tu templo solo tu poder encuentro. Me basta tu gracia, pues me voy fortaleciendo. Mi debilidad te lleva a que salgas a mi encuentro. Me arrepiento. Vuelvo a tus brazos corriendo y en la puerta estás diciendo, celebremos, tu hijo ha vuelto, no merezco ser tu hijo. Estuve preso, pero me das un anillo y me recibes con un beso. Padre nuestro, que estás aquí y en los cielos, santificado tu nombre. Venga a nosotros tu reino, perdona todos mis pecados. Dame fuerza para vencernos, líbranos de todo mal, para un día poder vernos. Solo quiero que en mi vida seas primero, morir a todos mis deseos y cargar con el madero como Simón de Cirene. Aunque muera en el intento, quiero ser como tú eres, solo dame de tu aliento. Y esto fue De De Chiripa me salvé. Y así que recuerden que no se olvide, lea la Biblia. no sean malito. Si le dicen ¿quién vive? Diga Cristo, de ley. no vacile con filisteas Cui- ni filisteos. Ni filisteos, cuidado, se le duerme el diablo. Si Dios bendice, Pida la yapa. si ya no jala, Búsquele a él. póngase pilas Y miren qué camino andas vos ver. Chao, chao. La gloria de Dios te lo dije.